Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 134 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergio, pues bien, después de pasar la Semana Santa, ya otra vez al lío, esperando torneos y demás, ¿no? Pero bueno, no hemos parado tampoco en Semana Santa de jugar, ¿verdad? No, exacto, hemos jugado, bueno, previa a Semana Santa jugamos torneo en Costa Daurada Ujú. y luego estos días hemos aprovechado también para jugar. Tú has jugado torneo, yo he jugado una ronda así de entrenamiento con nuestro líder del Challenge en categoría 1, con Marc. Cómo juega, ¿eh? Madre mía, cuando se Ya, pone y va recto, menudo espectáculo. sí, sí. Y no, y cuidado, que el juego corto que tiene también, Sí, sí. Ahí te das cuenta, ¿eh? De que juegan a otra cosa esta gente. y tanto. Pero bueno, no nos podemos quejar porque la cosa está yendo cada vez mejor, estamos jugando bien y estamos disfrutando, que eso es lo importante. ¿Qué más se puede pedir? Y nada, hoy lo que queríamos era seguir con esa serie que empezamos hace unos cuantos programas de el tema de practicar, ¿no? De practicar de una forma eficiente. Hicimos un episodio en el que hablamos de prácticas en driving range, otra alrededor de green, y hoy queríamos finalizar esta serie con práctica en el campo, ¿no? Porque es que jugamos a un deporte en el que más del 90% de las veces que practicamos no lo hacemos en el mismo lugar que luego jugamos y competimos, ¿no? Es una cosa muy rara, yo no sé si hay algún deporte que pase eso, pero generalmente estamos como fuera del campo y solo entramos en el campo o para jugar o para competir, ¿no? Así que es muy interesante pues, poder practicar en el propio campo y ponernos en situaciones reales de juego, ¿no? En los problemas que nos vamos a encontrar pues, cuando estemos realmente jugando, ¿no? El problema es que no siempre tenemos esa oportunidad de hacerlo. Hay pocos campos que tengan hoyos destinados a la práctica, con lo que tenemos que hacerlo en el propio campo y sin molestar a otros jugadores, con lo que no nos queda más remedio que ser un poquito creativos y buscar momentos en los que a lo mejor pues haya menos afluencia de jugadores. Generalmente es entre semana, por la tarde, preferiblemente a última hora, para reservar esos tea times en los que podamos jugar, pero de una forma así más haciendo prácticas, ¿no? Haciendo ejercicios. Con lo cual, esto hay que enfocarlo así. Y si no lo habéis hecho nunca, pues una buena idea es pedir salida en el último horario disponible para asegurarnos de que no venga nadie por detrás y poder practicar así, ¿no? El concepto de la práctica en campo es recrear situaciones habituales, complejas o que hayamos notado en las últimas rondas que no se nos den especialmente bien, situaciones que nos cuesten. Y evidentemente no se trata de jugar el campo completo porque vamos a ir más lentos, vamos a tirar varios golpes desde el mismo sitio, ni siquiera jugar hoyos completos, sino tratar de ir a esas situaciones que ahora vamos a comentar y repetir estas situaciones concretas en escenario real, ¿no? Además, cuando comentabas que no practicamos en el mismo lugar en el que competimos, la gente pensará, hombre, claro, porque yo estoy en un campo de prácticas y tengo esterilla. Bueno, hay campos de prácticas con hierba natural y ahí, pues bueno, alguien puede pensar, bueno, ahí sí que estamos recreando las condiciones del campo. No, tampoco, porque tú estás con un stance, con un lie de bola muy concreto, estás en un driving range donde es campo abierto, que por mucho que te enfoques en un objetivo, sabes que no hay peligros a los lados, que te puedes hacer diferentes tipos de golpes, pero no estás bajo la tensión de estar en el campo, los obstáculos no intervienen porque no los tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es importante entrenar en el campo que al final es donde vamos a jugar, ¿no? Exacto. Luego, otra buena forma es acordar con tu profesor alguna clase en campo, ¿no? Cada cierto tiempo. Eso yo creo que complementa muy bien pues, la parte más técnica de swing que estéis trabajando, porque bueno, al final se aprenden cosas que, como dice Alex, ¿no? En un campo de prácticas no se da, ¿no? Ahora justo antes de empezar a grabar hablábamos de ese tip que nos da Dani, ¿no? De intentar botar antes de green para que la bola, si la botamos en green, a veces como los greens están muy duros, se nos va por detrás, ¿no? Cosas que pasan que realmente hasta que no las practicas y alguien no te da esos tips, no las aprendes realmente, ¿no? Entonces, pues con esto puedes trabajar, ¿no? Tanto técnicas para ejecutar golpes en diferentes situaciones. Yo, por ejemplo, el típico, ¿no? Bola en el RAF, pues donde he aprendido a pegarle ha sido en clases con Dani en el campo, ¿no? Esto antes lo hacíamos de una forma que no era la correcta y muchas veces no salíamos de ahí de una forma positiva, ¿no? O temas de estrategia también.
cómo enfrentarse a los hoyos, pues todo esto, si no lo practicas, luego cuando estás en situación real de juego, improvisar normalmente no sale bien la cosa. Sí, recuerdo, por ejemplo, cuando hablas de estrategia, yo es algo que hasta que no lo vi en vídeo, realmente no me paré a pensar, ¿no? Y realmente la estrategia también la aprendes jugando mucho, ¿no? Y jugando sobre todo con gente que sabe de estrategia. Por ejemplo, recuerdo ahora mismo Hoyo 2 Costa Daurada, para el que no lo conozca es un par 3 en bajada, con un green alargado y que tienes bunker a izquierda y a derecha. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Pues bueno, la bandera o está a la izquierda o a la derecha, es decir, estará más cerca de un bunker o más cerca de otro. Pues si, por ejemplo, si está a la izquierda, te recomiendan que tires hacia el bunker de la derecha buscando un draw. ¿Por qué? Si te sale el draw acabarás en green, pero si no te sale el draw acabarás en un bunker en el cual puedes jugar con mucho green para llegar hasta la bandera. Pues claro, si la bandera la tienes pegada al bunker de la izquierda y la bola te cae en el bunker de la izquierda, y te metes en muchos más problemas que si te vas al bunker de la derecha, ¿no? Pues ese tipo de golpe ante esa situación, esto es también parte de la estrategia en campo, ¿no? Que muchas veces los que somos malos o handicaps altos pensamos, bastante tengo yo con que la bola vaya recta y tire para adelante, como para encima tener que pensar en estas cosas. Pues bueno, quizá también es momento de pensar en eso, cada uno con su nivel, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que bueno, hoy lo que queríamos era eso, ver un poquito de ejercicios, tanto de técnica como de estrategia, que podemos practicar y evidentemente luego a partir de ahí se os ocurrirán muchas, ¿eh? Porque nosotros vamos a nombrar una serie de ejercicios que se nos han ocurrido en situaciones que normalmente tienden a costarnos a la mayoría de jugadores. Pero a lo mejor a ti que nos estás escuchando no es el caso que a ti más te cuesta, pero bueno, a lo mejor una derivada de eso, algo similar a eso, se te puede ocurrir para hacer un ejercicio que luego sea eficiente dentro de tu entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, esos golpes de entre 50 y 100 metros, ¿no? Que muchas veces son distancias en las que no tenemos un golpe completo con un palo y nos cuesta, ¿no? Pues practicar estos golpes de 50 a 100 metros, podemos probar a hacer estos golpes con palos que no sean wedges, ¿no? Palos con menos loft, pues un hierro 9, un hierro 8, y ver si haciendo este golpe más por bajo y rodado, a lo mejor nos ayuda, ¿no? Yo es un golpe que últimamente estoy utilizando más y veo que al menos fallo menos greens, porque es un golpe que en situaciones anteriores pues jugaba por alto. Si tienes un bunker delante, evidentemente tienes que hacerlo, estás forzado, pero si tienes calle, pues puedes probar un golpe así como más por el suelo, ¿no? Son golpes necesarios, ¿eh? Porque al final acabamos fallando muchos greens y nos quedamos en esas distancias en las que podemos salir más o menos airosos y tener esa opción de hacer una pan down o de asegurar los dos pads y salvar ese hoyo, ¿no? Ujú. Luego, otro ejercicio, analizar situaciones en las que nos quedamos alrededor de green cuando no hacemos green en regulación, ¿no? Es decir, ¿cuál es la manera de entrenar bien estos golpes para dejar la bola lo más cerca de la bandera? Pues es dejar caer unas cuantas bolas y practicar ese tipo de golpes alrededor del green. Pero cuidado, yo el primero, y lo veo muchas veces en las canchas de práctica, que nos colocamos la bola con un lie perfecto, es decir, en condiciones muy buenas, ¿no? Pues bueno, en el campo, en un RAF o en antegreen, deja caer la bola y como quede, habrá bolas que te queden en mejor situación, bolas que te queden en peor situación, pero es que eso es lo que te vas a encontrar cada vez que juegues, ¿no? No siempre el lie va a ser bueno, ¿no? Y a partir de ahí, practicar ese tipo de golpes una y otra vez siempre que podamos en el campo, ¿no? Por eso ahí es lo que comentaba Sergio, de intentar que no venga gente por detrás para poder practicarlo cuantas más veces mejor, ¿no? Ujú. Luego, otro ejercicio, o esto es más que un ejercicio, un juego, pero que nos sirve para entrenar, es jugar nosotros mismos o con un compañero un scramble a la peor bola. Imaginaos que estamos entrenando Alex y yo, pues vamos a jugar un hoyo, salimos los dos y en vez de escoger la mejor bola, la que ha quedado en mejores condiciones, vamos a buscar la peor bola. ¿Y por qué? Porque esto va a hacer que nos encontremos con situaciones complejas, incómodas, que se nos van a dar en la vida real, en el juego real, en los torneos, y es una buena forma de practicar esos golpes entre los árboles, esos golpes con lies complicados, con la bola a lo mejor justo en el filo del bunker, pero tú metido en el bunker, situaciones en las que a lo mejor te has quedado a pocos metros del agua y la tienes ahí como muy presente y te incomoda, pues jugando eso, que puede ser un ejercicio bastante divertido de ir a buscar siempre la peor bola y ver un poco qué
resultado consigues, ¿no? Si puedes evaluar si eres capaz de salir de estas situaciones incómodas que el golf nos pone siempre. Ujú. Luego, otro tipo de golpes que es bueno entrenar, aunque realmente no caigamos muchas veces, pero cuando caemos nos pueden hacer perder golpes si no lo entrenamos, es los bunkers de calle, ¿no? Y hacer golpes largos desde bunker. Muchas veces cuando entrenamos bunker, entrenamos a sacar bolas de bunker como si estuviéramos en un green, o normalmente caemos muchos más en los bunkers de green, ¿no? Pero bueno, hay veces que podemos caer en los bunkers de calle, ¿no? Por eso también están ahí. Pues en el campo es el sitio para hacerlo. Quiero decir, tú aunque tires y vayas a calle y estés entrenando, pues te coges una bola, te la metes al bunker y empezar ahí a tirar 2, 3, 4 bolas con diferentes palos para ver comportamiento, más cerca del talud, más lejos del talud, para ver qué palo necesitas para sobrevolar una cierta altura, etcétera, etcétera. Pero luego hay unos bunkers que quizás sean los más puñeteros o los más difíciles, que son los bunkers que están a 30 o 50 metros. Claro, no es ni un golpe largo, tampoco es un golpe de bunker al lado de green. Pues bueno, dedicar un rato, probar a ver, sobre todo si queremos atacar más la bola, si queremos pasar la bola más por debajo y en función de eso, bola más pie izquierdo, bola más centrada y ver qué palo necesitamos para hacer esa distancia. Yo creo que es más un problema de no conocer, evidentemente, con el tipo de golpe que queramos hacer en el bunker, pero es más un problema de no conocer la distancia que hacemos en ese tipo de situaciones que otra cosa. Y muchas veces pues o sacamos la bola y nos quedamos cortos o nos volamos el green. Sí, es un golpe difícil, ¿eh? Yo creo que les cuesta incluso a los jugadores profesionales y a los handicaps muy bajos. Yo creo que es uno de los golpes que más cuesta, básicamente porque no se da mucho, con lo cual el hecho de practicarlo también, pues como que lo dejas al final, ¿no? De toda esa lista de cosas que tienes que trabajar. Pero luego es eso, tienes que hacer un golpe que sabes que no puedes hacer un swing de prácticas. ¿Qué haces? Atacas la bola, justo le pegas y luego que toque la arena y que la bola salga. Es complicado. A mí es un golpe que me cuesta y sí que es verdad que pocas veces lo he practicado. Así que no está de más. Es un ejercicio bastante interesante porque es que te puedes liar, ¿eh? Juntamente, Y tanto. imaginaos, un par 5 sales bien, segundo golpe más o menos bien, pero este va un poco largo, te vas al bunker este y te lías ahí, te quedas corto o la filas y te vas por detrás y ya has perdido la oportunidad de hacer un buen hoyo, ¿no? Luego, otro tema que es interesante hacerlo también en el campo es conocer nuestra dispersión, porque muchas veces no sabemos muy bien con un palo en concreto y una distancia cómo de rectos vamos o cómo de dispersos vamos, ¿no? Entonces, escojamos una distancia, 35, 50, 75 metros, la que consideréis para entrenar ese día, y cogéis pues unas 8 o 10 bolas, las golpeáis desde un mismo punto a green y luego medís el área de reposo de todas esas bolas, más o menos en pasos, tampoco hay que perder mucho el tiempo, pero bueno, más o menos hacernos una idea de cómo de lejos lo dejamos del hoyo, porque así conoceremos también nuestra dispersión, si nos quedamos cortos, si nos pasamos, si nos vamos de izquierda a derecha. Para este ejercicio es recomendable escoger un green sin mucha caída, es una caída demasiado importante para que el resultado no esté condicionado por esa pendiente, porque a lo mejor el golpe es bueno, pero luego la bola rueda y se acaba alejando más de la bandera de lo que en realidad por el bote que ha hecho merecería el golpe, ¿no? Pero bueno, ahí podemos ver un poco la dispersión y con ello pues también tenemos esa forma de manejar las expectativas, ¿no? Porque muchas veces digo, ostras, que la ha dejado muy lejos, ¿no? Bueno, muy lejos en función de tu nivel, en función de las estadísticas, si las comparas con jugadores de menos handicap o profesionales, a lo mejor es que mentalmente o tus expectativas estaban por encima de lo que deberían, ¿no? Bueno, ahí conoces un poco la dispersión y es una buena forma de hacerlo en situación real. Así que no está de más probar eso. Es un ejercicio, además puedes coger confianza con un palo y una distancia en concreto y conocer esa longitud de swing, pues decir, pues bueno, ya lo tengo, ¿no? Medio swing con un pitch, pues sé que voy a hacer esta distancia y más o menos voy a tener esta dispersión. Mm. Luego los dos siguientes, que quizás sean los ejercicios, ya no solo en campo, sino en un campo de prácticas, los más olvidados, porque la gente o está en el driving range pegándola a ver quién la pega más lejos, o está en un putting green pateando. Y ahora vamos a hablar de los approaches o chips, ¿no? Aquí el primero de ellos sería approachar con un solo palo desde 5 distancias diferentes. Es decir, por ejemplo, coger un sándwich y decir, pues venga, me pongo a 30 metros, a 20 metros, a 40, a 10. Esto nos permitirá
tener un mayor control con un mismo palo de las distancias que hacemos y del tipo de golpe que tengamos que hacer en diferentes situaciones del campo, ¿no? Y luego estaría el otro caso, que sería desde un mismo punto coger diferentes palos para ver cómo cambia el swing con esos palos a la hora de ejecutar el golpe. Por ejemplo, estamos a 10 metros y tenemos una subida y tenemos la bandera larga. Pues a lo mejor con un pitching wedge tenemos que botar antes de green. Con un gap wedge tenemos que botar a inicio de green. Y con un sandwich o un lob wedge tenemos que botar a mitad de green para que la bola llegue hasta la bandera, ¿no? Con el pitching wedge botará antes, rodará más. Con el sandwich o con el lob wedge, pues digamos que habrá que hacer, entre comillas, un poco más de globo o que la bola coja un poco más de altura y que caiga y que no ruede tanto, ¿no? Pues bueno, este tipo de golpes pues también va bien hacerlos, ya no solo por conocer qué tipo de swing habría que hacer con cada palo, sino también por un tema de confianza. Igual hay gente que les es más cómodo coger siempre un palo con una cara más abierta, o como un sandwich, un low wedge, y hacer un golpe, pues a botar más cerca de bandera y que ruede menos. O otra gente dice, no, pues mira, yo en este caso prefiero coger un pitching wedge o un 9 que me bote en la subidita green y que la bola acabe rodando en green porque yo sé que va a rodar X distancia aproximadamente y la voy a dejar más cerca que con un sandwich o un low wedge. Va bien para entrenar en el propio campo, pero también va bien para saber con qué palo uno se siente más cómodo, ¿no? Y claro, cuando estamos hablando de este tipo de golpes a 5 metros de green ya los vamos a hacer desde un campo de prácticas. Probar de hacer estos golpes cuando estemos a 20 metros, 30 metros. Pues claro, aquí con un sándwich o con un low wedge habrá que hacer medio swing o un cuarto de swing, con el pitching wedge o con un 9 habrá que hacer a lo mejor un chip más rodado. Quiero decir, son diferentes tipos de golpes con unas condiciones en un campo de verdad. Este es un debate que tenemos con Dani, ¿no? Tú eres más de bola por el aire y Dani nos tiende a decir muchas veces que vayamos más por el suelo. Así que bueno, es una forma de practicar y ver también a base de hacer repeticiones con cuál tienes más consistencia, con cuál te sientes más cómodo y con cuál no, ¿no? Al final, todo sea para entrenar versatilidad, que nuestro repertorio sea cada vez más completo, que podamos usar cambios de swing, cambios de ritmo, también dependerá de las condiciones, ¿no? Podemos simular pues, un día de viento. Pues bueno, ¿cómo jugaríamos en un día de viento? Aunque no haya viento, imaginarlo, ¿no? Pero en condiciones de campo real, pues a lo mejor jugaríamos más por bajo. Pues bueno, pues vamos a practicar ese golpe, ¿no? Otra simulación que podemos hacer es el juego entre los árboles. Entrenar diferentes golpes teniendo en consideración la técnica que necesitamos para ejecutar golpes con árboles por medio. Pues bueno, pues nos ponemos la bola, la ponemos ahí alrededor de los árboles y entrenamos pues el punch shot, ¿no? Un golpe bajo para evitar la copa de los árboles. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, no está de más tener un poco de base y entrenarlo en el driving range, pero luego las condiciones reales son las que nos marcan en el campo, ¿no? Muchas veces no esperamos que la bola suba tanto y nos acabamos comiendo la copa de un árbol o una rama porque el palo que hemos cogido o el tipo de swing que hemos hecho hace que la bola suba más de la cuenta. Bueno, pues entrenar ese punch shot o al revés, ¿no? Intentar coger esas distancias de referencia desde la bola hasta el árbol y calcular la altura del árbol y conocer con cada palo la distancia que tarda la bola en subir y tratar de sortear el árbol por encima, ¿no? Pues esto, evidentemente, en un campo de prácticas es imposible de hacer. Hay que aprovechar situaciones de entrenamiento en campo para poder practicar esto. Luego, otro ejercicio sería también entrenar golpes de chip con el híbrido. Atención. Bueno, hay situaciones comprometidas en las que no podemos chipear a green con los palos habituales, ya sea bueno, un pitch, un sandwich, un gap, etcétera, etcétera. Pues bueno, hay veces que se opta por coger un híbrido o una madera, ¿no? Entonces, bueno, no es muy común. Tú, Sergio, alguna vez sí que lo has usado más. Yo sí, le estoy cogiendo el gustillo a esto de chipear con el híbrido. También porque a lo mejor me estoy metiendo en problemas donde no debería caer, pero no está de más, ¿eh? Es un golpe que, bueno, que evidentemente tienes que probarlo antes, porque si improvisas y la primera vez que lo haces es en una situación de torneo o una situación de tensión, seguramente o le pegues más fuerte o no llegues, ¿no? A green. Y al final, claro, tienes que probarlo en situaciones que realmente lo requieran, ¿eh? Hay veces que pues tienes varias filas de árboles entre tú y el green, a pesar de estar más o menos cerca, o tienes una pendiente que a lo mejor pues con un bote en esa pendiente la bola se te puede quedar, cogiendo un pitch, ¿no? Intentar botarla en la pendiente y que luego ruede hasta el green, pues bueno, con un híbrido te puede funcionar, ¿no?
es probarlo. Si luego no te convence, oye, pues lo dejas de lado, no te funciona. Bueno, al final los entrenamientos son para eso, ¿no? Para escoger un poquito tu estilo y los recursos con los que quieras contar a la hora de jugar. Y luego, por último, pues, pero podemos también jugar golpes con palos al azar. Hay aplicaciones que te escogen de forma remota el palo que vas a usar y a lo mejor, pues, bueno, en un par 5 te toca salir con un hierro 7. Pues bueno, sales con un hierro 7, luego te toca coger un driver. Es decir, que van a ser golpes anormales, pero que algún día es posible que los tengamos que hacer. Con lo cual, bueno, pues va bien en cierto momento jugar a eso, es más un juego, pero nos da pie a encontrarnos con situaciones que, bueno, jugando en un campo de golf de manera normal, en la vida nos vamos a encontrar. Sí, pero de esta forma potenciamos la creatividad, buscamos soluciones diferentes a problemas comunes y el hecho de estar en situaciones incómodas, pero en momentos en los que no haya tensión, va a hacer que nos acostumbremos a ellas, ¿no? Y eso es experiencia en campo, horas de vuelo, y eso te ayudará a la hora de tomar decisiones quizá un poquito estrambóticas cuando tengas un problema del que no sepas salir, ¿no? Y luego, aparte de estos juegos así más de técnica y tal, lo que hablamos también, se puede practicar mucho ejercicios de estrategia. Vamos aquí a enumerar 4 o 5, pero bueno, se os pueden ocurrir muchos más. Por ejemplo, jugar un mismo hoyo con 2 bolas y con una bola que sea una estrategia agresiva y otra conservadora. Y comparar los resultados, analizar cuál es más efectiva de las dos, con cuál nos sentimos más cómodo. Luego, si vais a jugar en un campo en concreto y estáis en una ronda de prácticas y vais a jugar un torneo, pues bueno, os puede servir también, ¿no? Para decidir qué estrategia vais a seguir en ese hoyo y que luego os dé mejor resultado. Es una forma de practicar y que evidentemente necesitas un campo, necesitas un hoyo real para poder sacar conclusiones de este tipo. Mm. Pero cuidado, cuando hablamos aquí de un hoyo con dos estrategias, no solo hablamos desde la salida, que muchos a lo mejor podéis pensar, no, no, pues claro, es que a lo mejor en vez de coger un driver, cojo un hierro porque cojo la estrategia conservadora. No, no. Por ejemplo, bandera esquinada, estrategia agresiva es atacar bandera, estrategia conservadora es buscar el centro de green o entrada de green donde no entre un bunker en juego. O sea, hay diferentes situaciones en el juego donde hay que pensar de manera agresiva o de manera conservadora. Totalmente, llevarlo al extremo. Voy a jugar una bola totalmente conservador, todos los golpes de ese hoyo, y con la otra bola totalmente agresivo. Hay muchas posibilidades de que esa bola la perdáis. Bueno, ya habréis aprendido algo. Eso tiene que servir también para ver dónde están vuestros propios límites, ¿no? O a lo mejor, no, es que voy muy conservador y luego os dais cuenta de que no llegáis a green, de que renunciáis a hacer el par porque habéis tardado tanto en llegar a green o habéis sido demasiado conservadores y os habéis dejado la oportunidad de sacar un buen resultado. Con la comparación podréis sacar vuestras propias conclusiones. Mm. Luego, otro ejercicio de estrategia sería golpear a zonas seguras siempre. Es decir, antes de cada golpe, elegir una zona segura y trabajar en apuntar ahí y evitar errores grandes. Por ejemplo, tengo que tirar a green, tengo agua a la izquierda o tengo un bunker a entrada, bunker por detrás. Pues buscar la zona segura, si es su entrada, si es pasado green a la derecha, etcétera, etcétera. Y luego, trabajar en apuntar ahí, evaluar la dispersión y ver si hemos cubierto el objetivo. Y en caso de que no hayamos cubierto el objetivo, anotar por qué lado hemos fallado. Sí, sí. Entonces, cuando tienes un fallo recurrente, pues ya es más fácil ir a atacar ese problema y ir a practicarlo, ¿no? Así es. Luego, otro ejercicio de estrategia es, antes de empezar un hoyo, decidir qué resultado es aceptable en función de la dificultad del hoyo, en función de el estilo del hoyo, si te va bien para tu tipo de golpe o no. Pues decir, bueno, pues yo con este me conformo con un bogey. Pues voy a jugar para intentar hacer el bogey y no arriesgar de más. Con esto que conseguimos dos cosas. Una, mentalmente tener un objetivo, que eso nos ayuda a ir más ordenado. Y otro, entrenar esa gestión de expectativas y entrenar ese autoconocimiento de hasta dónde puedo llegar cuando ya entro en un terreno pantanoso, cuando Ujú. ya voy por el alambre y seguramente cuando pierdo ya ese control de mi juego, que de otra forma, si fuera de una forma mucho más ordenada, yo qué sé, el caso de pues, un campo larguísimo que sabes que tienes que renunciar al green en regulación. Bueno, pues piensa por el green en regulación +1, ¿no? Que a lo mejor vas a conseguir ir mucho más ordenado y un mejor resultado en el hoyo. Pues bueno, hazlo antes de empezar el hoyo. Decide, pues mira, veo que este es el handicap 2 de campo,
que además tiene agua por la derecha y yo tiendo a abrir la bola, bueno, pues a lo mejor me conformo con el bogey o con el doble bogey, es igual. Pero bueno, vamos a ir a intentar sacar ese doble bogey y que no sea un cuádruple. Eso es importante porque luego a la hora de la verdad, cuando juguemos torneo, vamos a limitar mucho los daños. Ujú. Pero bueno, también no hay que relajarse. Quiero decir que si estamos en un campo donde, por ejemplo, me lo invento, hay un par 3 de 180 metros y sabemos que, bueno, esos tipos de hoyos se nos complica mucho el par, pues bueno, el bogey o el doble lo podemos aceptar, ¿no? Pero otra cosa es que si yo me encuentro con un par 3 de 110, pues hombre, yo creo que hay que ser un poco exigentes y no decir, bueno, yo me conformo con un doble en un par 3 de 110. No, no, hay que, a lo mejor en eso hay que decir, yo aquí tengo que buscar el par, sí o sí. Y todo lo que no sea par no estaré contento. Quiero decir que hay que saber medir de manera objetiva con qué estamos contentos o qué resultado es aceptable según nuestro nivel, según el tipo de hoyo, etcétera, etcétera. Sí, básicamente porque el objetivo del entrenamiento es mejorar. Si jugamos a quedarnos estancados, si juegas a por el 5, sacarás el 4, ¿no? Y obviamente hay Ujú. que apuntar alto, pero siendo consciente de nuestras limitaciones, del estado de nuestro golf en ese momento, o a lo mejor las condiciones del campo. Vamos a jugar el campo y vemos que el campo está complicado. Digamos, bueno, pues normalmente jugaría este hoyo para hacer el par, pero hoy me conformo con un bogey, porque hay mucho viento, porque el RAF está muy alto o porque los greens están pinchados, ¿no? Como hablamos en el último programa. Bueno, pues vamos a intentar sacar ese resultado. Sí, sí, así es. Luego, otro ejercicio de estrategia puede ser una ronda de golpes permitidos, es decir, limitar la cantidad de veces que se puede usar un tipo de palo, por ejemplo, el driver. Bueno, pues te obliga a ser más estratégico, ya no solo hoyo a hoyo, sino a nivel global. Pues yo que sé, en un campo decir, pues mira, en este par 5 renuncio al driver o en este par 4 renuncio al driver porque prefiero usarlo en otro hoyo. Pues bueno, ahí en esos hoyos donde, por ejemplo, no puedes usar el driver, pues dices, vale, pues cojo una madera o un híbrido porque me va a quedar un segundo golpe o renuncio al green en regulación en caso de que sea un par 4. Te hace pensar un poquito más el tipo de golpe que quieres hacer o qué palo coger para que luego te quede un golpe de una cierta distancia, que va a ser un palo largo, ya no va a ser un palo tan corto como si cogieras el driver. Y a lo mejor, pues bueno, tienes más confianza con un híbrido que con un hierro 6, con lo cual te interesa salir con un hierro para que luego te quede distancia de híbrido. Bueno, pues te obliga a pensar un poquito más. Exacto, sí, sí. Bueno, todo lo que sea ser creativo, como hablábamos antes, pues es positivo, ¿no? Y luego, para acabar, y se nos ocurrirían muchos más, pero bueno, tenemos que acabar el programa. Por ejemplo, jugar con el objetivo de greens en regulación +1. Esto lo hemos hablado recientemente varias veces, que no tenemos por qué coger todos los greens, ni siquiera los mejores jugadores del mundo cogen todos los greens. Pues bueno, juguemos o entrenemos en pares 4, por ejemplo, a olvidar que tenemos que coger el green de 2. Vamos a planearlo para entrar en green en 3 golpes. Esto seguramente a nivel de estrategia hará que a lo mejor tenemos que coger otro tipo de palos, a lo mejor tenemos que encarar el hoyo a buscar las zonas más anchas de la calle, jugar un poco, como decía Alex antes, ¿no? Golpear a zonas seguras. Pues bueno, en vez de jugar con el driver, vamos a jugar un hierro 6, un hierro 5, vamos a dejarla más corta, pero sabemos que vamos a tener ahí la calle mucho más ancha porque el diseñador del campo evidentemente pone los peligros o la calle se estrecha a 180, 200, 220 metros, que es donde va el driver, donde en teoría tenemos que ir todos ahí. Bueno, dividamos el hoyo en más golpes, pero asegurándonos de que vamos a llegar a green, ¿no? De que no vamos a fallar esos 3 golpes en un par 4, ¿no? Esto es ideal para jugadores que pierden muchos golpes por intentar llegar de 2 y hacer un swing que no sea fluido, forzar demasiado y fallar, ¿no? Y meterse en líos que luego penalizan mucho. Pero es que además, ya no solo eso, sino yo, por ejemplo, mira, esta semana pasada estuve jugando una partida con tres, que eran los tres handicap 10. Y tú te pones y analizas su vuelta y no cogieron tantos greens en regulación. Es decir, que a lo mejor de 18 hoyos, ¿qué podrían coger? ¿6 greens? ¿O 7 greens? Como mucho. Es decir, estamos hablando que no llegan a la mitad de greens en regulación. ¿Qué pasa? Que son ese tipo de handicap porque el tercer golpe quizá les queda más corto que a un handicap alto y chipean en vez de aprovechan desde 100 metros, a lo mejor tienen un chip de 30 metros y hacen mucho chip y pad, ¿no? Entonces esto también nos demuestra que hay que trabajar mucho el juego corto a nivel de chip y pad. Pero es que esta gente hace muchos greens +1, pero muchísimos dentro de una ronda. Y yo creo que también esto, si se trabaja bien en el campo, sobre todo donde se va a notar mucho es en la parte mental. Porque yo, por ejemplo, sí que es cierto que ahora, evidentemente, si coges greens mejor, ¿no?
Pero yo veo un par 4 y aunque no sea largo, pienso, va, si pego un mal golpe, no me afecta porque por muy malo que sea, la bola me va a avanzar y voy a estar a tiro de llegar de 3 golpes en un par 4, por ejemplo. Con lo cual, también esos golpes malos de tía green, pensando en el green regulación +1, no te afectan tanto como te pueden afectar antes cuando intentas forzar para buscar el green en regulación. Con lo cual, yo creo que a nivel mental, el jugar con el objetivo, incluso ya no para handicap 36, ni para handicap 25, ni para handicap 20, incluso para un handicap 10, evidentemente va a intentar coger más greens. Pero el hecho de, en aquellos hoyos donde falle, un single digit, que vaya a buscar el green +1, no es nada descabellado, porque muchas veces harán chipipat o aprochipat y salvarán el par, porque tienen un juego corto de locos. Sí, sí. O harán el bogey que es bueno, ¿sabes? Exacto, exacto, porque luego lo compensarán con un birdie, porque esta gente a lo mejor te hace 1 o 2 birdies en una vuelta si pueden, ¿no? El día que funciona. O bueno, o esa gente que es single digit, que juega con 8 puntos, pues tiene 8 hoyos para hacer bogey, que es casi la mitad de los hoyos, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor un bogey no tiene por qué ser malo. Sí, sí, sí. Totalmente. Así que bueno, yo creo que hemos hecho un resumen, ¿eh? Pero como decíamos aquí, se os pueden ocurrir miles de ideas. De hecho, compartirlas con nosotros si queréis a través de las redes. Si se os ocurre algún ejercicio que practiquéis en campo y que os haya ido bien, y así lo compartimos con el resto de la audiencia. Recordad que estamos colaborando con Galaxy Golf. Esta semana no hay torneo, pero ya la semana que viene vuelve el circuito en Bairromanas, campo que no conocemos, día 3 y 4 de mayo. Ojo, solo hay 2 días de torneo esa semana, y la semana siguiente ya en Serras de Pals los días 9, 10 y 11 de mayo. Para inscribiros, ya sabéis, en galaxygolf.net o directamente hablando con los clubes diciendo que os queréis apuntar al circuito de Galaxy Golf. Os recordamos también que tenemos el challenge de los malos golfistas. Para los que no os hayáis apuntado, que seguro que hay muchos que todavía no estáis apuntados, tenéis el enlace para inscribiros en la descripción del programa o en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, en Malos Golfistas. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Esperemos que el programa de hoy os haya servido para abriros un poco la mente o para daros ideas de cómo podéis entrenar en campo, que además siempre es un poquito más divertido que todo el tiempo en el driving range. Lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el birdie. Adiós.